Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Soy Red, el Capuchas Verde preparacionista, y hoy os traigo un nuevo episodio, un nuevo bloque del curso de preparación total, un curso totalmente gratuito en el que vamos a estar hablando de preparacionismo de la A a la Z. Ya tenemos unos cuantos bloques hacia atrás y aún nos quedan unos cuantos bloques hacia adelante. Y en este caso vamos a estar hablando de supervivencia básica, porque en algunas de las situaciones nos tocará abandonar nuestro hogar y tener técnicas de supervivencia básica es fundamental para sobrevivir, valga la redundancia, en el medio natural, en diferentes medios. Ya puede ser en nieve, puede ser en montaña, puede ser en una situación urbana. Habrá diferentes sitios en los que tendremos que poder sobrevivir y hoy vamos a estar hablando un poco de lo más básico y más adelante hablaremos de diferentes medios. Espero que os interese el vídeo. Si es así, quedaros. Si no, nos vemos en el siguiente. ¡Empecemos! Y bien, yo cuando hablo de supervivencia y cuando me preparo en todo lo relacionado sobre la supervivencia me baso en dos reglas: los 4 pilares de la supervivencia y la regla del 3. Los 4 pilares de la supervivencia estarían enfocados así, de mayor a menor importancia, ¿vale? El primero y más importante sería la autoprotección, básicamente el protegernos a nosotros de posibles lesiones, ser cuidadosos a la hora de movernos, llevarnos un botiquín adecuado por si nos hacemos alguna herida, todo lo que está relacionado con la prevención, prevenir el poder acabar lesionados, poder acabar muertos, ¿vale? Es una parte de prevención. Básicamente nuestro kit pasaría por la prevención, nuestro botiquín, nuestra ropa, todo esto pasaría por la preparación, ¿de acuerdo? Y esto sería el primer bloque, que sería autoprotección, y el segundo es el refugio, un sitio donde refugiarnos. Y no hablo solo de un sitio físico, sino de diferentes cosas a tener en cuenta, como podrían ser nuestra ropa, sería nuestra primera línea de refugio, hacer un fuego, nos refugiaría sobre las inclemencias meteorológicas, y después tener un refugio físico, un sitio donde resguardarnos también de inclemencias meteorológicas como el viento, la lluvia, temperaturas extremas tanto por arriba como por abajo, ¿vale? Esto sería el segundo pilar. El tercer pilar sería la hidratación, deberíamos poder suministrarnos de agua o poder encontrarla, y eso es muy importante, saber dónde localizarla, cómo potabilizarla, cómo filtrarla, etcétera. Y el cuarto pilar sería la alimentación, ¿de acuerdo? Saber qué plantas podemos comer, qué comida debemos llevar en nuestra mochila, cómo hacer trampas, cómo pescar, etcétera, ¿vale? Estos serían los 4 pilares. Y ahora pasaríamos a la regla del 3, ¿vale? El 3 es un número orientativo, pero es una manera fácil de recordarlo. Y básicamente se basa en periodos de tiempo. El primer periodo de tiempo sería los 3 segundos. Los 3 segundos son importantes, pero no está dentro de la regla, pero es importante tenerlo en cuenta. Porque 3 segundos sin esperanzas es lo que tardamos en nosotros tirar la toalla y dejar de seguir luchando. ¿Cómo luchamos para que ese 3 no se vuelva en nuestra contra? Pues básicamente estar preparados, tener una motivación para volver a casa, proteger a alguien. Todo eso hará que nosotros tengamos esa capacidad de resiliencia, de poder seguir adelante pese a la adversidad. Después de los 3 segundos tenemos los 3 minutos que podemos llegar a aguantar sin oxígeno, y digo 3 minutos porque nunca son 3 minutos. Yo máximo bajo el agua aguanto 2 minutos, no son 3 realmente, pero bueno, son esos 3 minutos en que podemos estar sin oxígeno. Sin oxígeno quiere decir que es algo poco probable, es en un sitio en que tengamos que aguantar la respiración, ya sea porque haya humo, ya sea porque tenemos que estar debajo del agua, o diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar. Después de esos 3 minutos ya pasamos a las 3 horas. 3 horas sería más o menos el tiempo que nosotros podemos estar sin refugio, expuestos a inclemencias meteorológicas. El frío extremo, en 3 horas podríamos llegar a tener una hipotermia. Evidentemente, si estamos mojados y hace muchísimo frío, eso será mucho más rápido. En 3 minutos podemos tener un golpe de calor porque haga un sol muy bestia, un calor muy apremiante y debamos refugiarnos. Son esas 3 horitas en que nosotros debemos preparar nuestro refugio, como ya decía antes, nuestro fuego, ir bien equipados con ropa para no acabar muriendo de frío, etcétera.
Después de esas 3 horas pasaríamos a los 3 días que podemos estar sin beber, pueden ser menos, si hace mucho calor, si estamos haciendo ejercicio, si nos estamos moviendo, pues esas 3 horas, esos 3 días irían disminuyendo y cada vez serían menos. Y después tenemos las 3 semanas que podemos estar sin comer, y eso también es 3 semanas, todo 3 exagerado, es el máximo que se puede llegar a aguantar, ¿de acuerdo? 3 semanas sin comer quiere decir que estaremos desnutridos, que no nos podemos mover, que tendremos calambres, llevaremos días pasándolo mal, pero el 3 es lo que nos indica más o menos el tiempo máximo orientativo que podemos aguantar en una situación como esta, en cada uno de los pilares y en cada una de las reglas del 3. Así que ahora vamos a pasar a ver cómo podemos solucionar los diferentes pilares o las diferentes reglas del 3 en cada una de las situaciones. Y bien, ya sea a través de los 4 pilares o a través de la regla de 3, lo que sí que debemos tener claro son las prioridades, ¿vale? Y dentro de las prioridades, pongamos que nos basamos en la regla del 3, tenemos esos 3 segundos de esperanza. Los 3 segundos de esperanza aumentan muchísimo si estamos realmente preparados, y después hay alguna cosa que podamos hacer, como tener en nuestra mente el por qué queremos volver a casa, por qué queremos salir de esa situación, ya sea para ver a un ser querido, para ver a nuestro hijo, para ver a nuestra mujer. Eso nos puede ayudar también el hecho de, por ejemplo, llevar una foto de ellos en la cartera, aunque puede ser un arma de doble filo, porque al final llevar una foto en la cartera lo que puede hacer es que nosotros veamos la foto y digamos tengo que volver a casa a verlos, o simplemente, como no me puedo despedir de ellos, tener esa foto y simplemente decir el último adiós delante de esa foto, despedirnos con el buen recuerdo de aquella familia a la que amamos, a la que queremos y por la que queríamos estar con ellos y volver a casa, pero la situación ya es tan grave que no podemos tirar adelante. Si somos de los que creemos que volver a casa es nuestra prioridad en lugar de la de despedirnos, tener esa foto en la cartera nos puede ayudar y nos puede venir muy bien y darnos ese extra de energía que necesitamos para continuar adelante, aunque veamos que esa situación es extremadamente complicada. Y aquí tendríamos el primer 3. El segundo 3, que es el tema de la respiración. Básicamente, si hay oxígeno no será un problema, si estamos bajo el agua, bueno, ahí no podemos expandirnos más, a no ser que queramos estar bajo el agua y con una caña podamos sacar un tubito y poder respirar a través de la caña. O si estamos en una situación en que hay una cantidad de humo muy bestia y nos estamos ahogando, siempre podemos coger un trapo, mojarlo, empaparlo bien empapado, ponérnoslo en la boca, y eso nos hará como una especie de filtro natural en el que el humo atravesará ese pañuelo y vendrá más filtrado y nos permitirá respirar bastante mejor. Eso es un poco lo que podríamos hacer en estas 2 situaciones del 3, que son las menos controlables. Y luego ya llegamos al tema del refugio. Y como os decía, en el tema del refugio debemos tener 3 factores en cuenta. La primera línea de refugio sería nuestra ropa. Y ahí es donde tenemos la regla de las 3 capas, básicamente, también 3. Debemos llevar en situaciones invernales de frío extremo, debemos llevar mínimo 3 capas. No son 3 capas en sí, sino 3 tipos de ropa. Debemos tener en la parte más interna una ropa que esté bien apretada y que sea la encargada de absorber el sudor. Que ese sudor no se nos quede en el cuerpo y nos enfríe, porque, como ya he dicho muchas veces, el agua es capaz de robarnos temperatura muchísimo más rápido de lo que lo hace cualquier otro elemento, así que el hecho de estar empapado, de estar sudado, es un inconveniente. Después debemos tener una capa que nos abrigue, ¿vale? Ahí es donde entraría un polar, un jersey, un abrigo, algo un poquito más grueso, ¿vale? Que nos cubra totalmente. La primera capa podrían ser mallas térmicas, y la segunda capa podría ser un polar, un jersey, y la tercera capa ya sería una capa que nos ayude contra los elementos ambientales, como podría ser el viento o la lluvia, y ahí vendría un paravientos o un chubasquero. Con estas 3 capas estaríamos bastante protegidos. Luego, la cantidad de capas que podamos tener en medio, por ejemplo, si son 2 jerseys o un jersey más grueso o un jersey que abrigue más, eso nos podrá venir mucho mejor. Y también debemos intentar no romper la barrera del sudor. Si estamos andando con esas 3 capas puestas, lo que tenemos que intentar es no sudar, porque, como ya os he dicho, el agua nos roba temperatura mucho más rápido que cualquier otro elemento. Así que si tenemos mucho calor, es preferible llevar un jersey que tenga cremallera. De esa manera nosotros podremos estar abriendo y cerrando ese jersey para ventilar mejor y que se airee
muchísimo más, luego tener ropas que sean mucho más transpirables, e incluso si nos encontramos en una situación en que tenemos mucho calor, nos podemos ir parando, quitando la ropa, empezar a andar, si vemos que baja la temperatura nos la vamos a poner, pero es muy importante no romper esa barrera, entonces es mejor ir quitando y poniendo ropa, aunque eso nos lleve más tiempo, aunque eso no nos haga avanzar mucho más lentos, lo que hará es minimizar la posibilidad de morir por hipotermia. Y luego están los otros dos factores a tener en cuenta, que serían tanto el refugio como el fuego. Y ahora vamos a pasar a hablar del fuego. Y bien, a la hora de hablar de fuego es muy importante saber cómo este funciona, y para eso tenemos el triángulo del fuego. Os voy a poner una imagen en pantalla, pero básicamente para poder hacer fuego necesitamos tres elementos: combustible, comburente y oxígeno, ¿de acuerdo? El oxígeno suele estar en el ambiente, pero hacer un fuego que está bastante asfixiado por exceso de materia, lo que hará es que este fuego se apague, porque le falta oxígeno. Para ello hay diferentes técnicas. Por ejemplo, tenemos el fuego Dakota, que es un agujero en el suelo conectado con un tubo a otro agujero del suelo. Básicamente haríamos un agujero en el suelo con la pala, haríamos otro pequeño agujero en el lateral que diese hacia el exterior. Hacia ese pequeño agujero es por donde entraría el oxígeno y nos avivaría el fuego desde abajo. Luego hacer tipos de fuego como por ejemplo el cabin, que son básicamente dos palos puestos en paralelo, dos palos en paralelo, dos palos en paralelo, y los vamos apilando y hacemos un fuego en el interior. Eso permite que esté muy ventilado y que el fuego funcione perfectamente. Después está el tipo tipi, ¿vale? Que es básicamente apilar los palos haciendo un tipi, y esto lo que nos permitiría es también tener diferentes entradas de oxígeno y que el fuego no se asfixie. Pero después tenemos el combustible y el comburente. El comburente es la llama, la chispa, lo que hace que el fuego se inicie. Básicamente con un ferrocerio hacer una chispa, con un mechero, si hacemos fuego por fricción podríamos tener unas brasas, que eso también nos ayudaría junto con un nido a iniciar un pequeño fuego. Y luego está el combustible, que ahí es donde tenemos la leña. Dentro del combustible debemos tener diferentes partes, diferentes elementos a tener en cuenta, ¿vale? El primer elemento de todos es, por ejemplo, tener esa ascua que nos permita hacer el fuego. Si tenemos un mechero tendremos fuego directo, pero con muchas otras técnicas, como podría ser con el pedernal, ¿vale? Que es picando y soltando una chispa, como podría ser con un hongo yesquero, que la chispa de un ferrocerio en un hongo yesquero nos daría una brasa, pero no nos daría llama. Lo que nosotros necesitamos es un nido. Un nido es una gran cantidad de materia muy fina y muy seca, en la que nosotros podremos introducir esa ascua, y al soplar iremos soplando, dándole el oxígeno ese que necesitamos, y eso ya prenderá, ¿de acuerdo? Y entonces faltan los siguientes elementos, que son ramitas de diferentes grosores, ¿vale? De más pequeño a más grande, ¿de acuerdo? Iremos teniendo diferentes ramitas. Esas ramitas deben ser las primeras muy delgadas, más delgadas que el dedo pequeño, ya que deben coger con facilidad, y después iremos cogiendo un grosor más grande. Lo que debemos tener claro es que la cantidad de llamas, de materia que necesitamos debe ser lo suficientemente grande, porque si solo tenemos unas ramitas, 4 o 5 ramitas así puestas, prenden, y luego ya le metemos unos troncos grandes encima, que esas ramitas se acabarán consumiendo antes de que esos troncos empiecen a hacer fuego. Por ello es importante ser muy previsor a la hora de hacer el fuego y ser muy concienzudo, ¿vale? Lo que nos puede... Bear Grylls me parece que decía que si cuidas un fuego al principio, es como los niños: si los cuidas al principio, cuidarán de ti cuando estos se hagan grandes, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un fuego pequeño desde el principio y lo cuidamos, lo mimamos hasta que realmente haga unas buenas llamas, llegará ese momento en que ese fuego sea el que nos cuide a nosotros. Cuando os decía que la primera parte es la más importante serían las yescas. Voy a buscar unas cuantas. Hay muchas más, pero aquí os voy a enseñar 4 de las más básicas, ¿de acuerdo? La primera es el hongo yesquero, del que tenéis un vídeo en el canal y os dejaré en la descripción de cómo utilizar el hongo yesquero para hacer fuego. El hongo yesquero es una auténtica maravilla. Es un hongo que crece en árboles que están muertos o en mal estado, y que es un descomponedor de la naturaleza, pero en su interior tiene una parte acolchadita que recoge muy bien las chispas, y enseguida se hace una pequeña ascua. Esa pequeña ascua aguanta muchísimo, ya que consume muy lentamente, y podemos retirar esa ascua, partirla por la mitad, dejar otra en el hongo yesquero por si fallásemos, y esa la introduciríamos en un nido. Un nido, como os comentaba, es esto de aquí. Básicamente es hierba seca que he cogido y le he dado así forma como de nido. Nosotros aquí pondríamos esa ascua, ¿vale? Cerraríamos tal que así y soplaríamos. Incluso podemos moverlo así,
¿vale? Para que se airee, para que le dé ese oxígeno. Una vez tiene ese oxígeno, ya funcionará nuestro fuego y ya lo podremos, en nuestra estructura que hayamos montado de fuego, ya lo podremos introducir en su interior y que nos ayude a iniciar todo ese fuego. Otros elementos que podemos tener sería el abedul. El abedul tiene unos aceites que, si rascamos esta parte blanca de aquí, la corteza de abedul, es muy inflamable, entonces fácilmente con unas chispas podríamos encender toda esta corteza, también la introduciríamos dentro y también es muy fácil. Y por otro lado tenemos lo que viene siendo el fatwood o la madera resinosa de los pinos. Básicamente buscaremos heridas o ramas que estén muertas. Cuando una rama se muere, lo que hace el pino es enviar resina para sellar esa zona y de esa manera no entren bacterias, no entren hongos que puedan meter al árbol. De esa manera lo que nosotros tendremos que hacer es buscar esa ramita que esté muerta y cortarlo más pegado al árbol, porque lo que estará sellando será la parte más cercana al árbol. Evidentemente no sellará lo de atrás, sino que sellará lo más pegado al árbol. De aquí, con ayuda del cuchillo, podemos sacar muchas virutas. Estas virutas prenden durante bastante rato y prenden muy bien, así que si almacenamos bastantes virutas, con ayuda del ferrocerio podríamos llegar, o con un mechero podríamos encenderlo y tener una buena llama. Aquí tenemos un trozo muy grande de fatwood, pero no nos hace falta un trozo tan grande. Con un trocito pequeño aquí podríamos hacer incluso 1000 fuegos, ¿vale? Rascar un poco y esto solo nos servirá para iniciar el fuego. Si lo acompañamos con un nido, pues ya tendremos un fuego mucho más grande que ya podremos poner en nuestro fuego final, ¿de acuerdo? Estos son 4 elementos básicos, ¿vale? Son los más fáciles de encontrar, al menos donde yo me encuentro, y son los más fáciles de utilizar. También podríamos tener, por ejemplo, las semillas del cardo mariano, que son como una especie de pluma parecidas a las del diente de león, que crecen tras haber florecido, se pone blanco y aquella cosa blanca tú le das fuego y enseguida prende. Muy fácil. La llama no es muy larga, no es muy extensa en el tiempo, pero bueno, podemos hacer ese fuego y de nuevo podemos utilizar nuestro nido, ¿de acuerdo? Como ya os digo, estas son algunas, hay muchísimas más, pero si algo debemos tener en cuenta es que nuestra leña, nuestra yesca, todo debe estar lo más seco posible. Lo bueno es que el fatwood, aunque tenga algo de humedad, la corteza de abedul, tienden a prender con facilidad, ¿vale? Pero hay muchos otros elementos que no. Por ejemplo, la yesca que yo he cogido era una yesca que fuese lo suficientemente alta para que no esté en contacto directo con el suelo y que esté en una zona soleada para que el rocío de la noche no lo haya dejado empapado y sea mucho más fácil que prenda. Pero no solo con la yesca es importante que no haya humedad, después con la madera que vamos a poner luego también es muy importante, y ahí es cuando nosotros debemos buscar árboles que tengan ramitas suspendidas en que podamos cortar esas primeras ramitas, ¿de acuerdo? Y una vez hemos cortado esas primeras ramitas ya tendremos una buena cantidad de leña para iniciar el fuego y luego pasaríamos a calibres más grandes. Para calibres más grandes podríamos hacer lo mismo, buscar ramitas o buscar lo que se llama los dead standing, que son los árboles que se mueren, pero se mueren de pie. El árbol está muerto y continúa de pie. Lo bueno es que con ayuda de la sierra podemos tumbar ese árbol y sabemos que ese árbol estará bastante seco. ¿Qué pasa si nada de esto lo conseguimos? Pues tenemos la particularidad o la peculiaridad de que los árboles, la madera, no es capaz de absorber la humedad en su interior. Así que cuando una madera se nos moje, lo que se estará mojando es la parte exterior, pero podemos acceder a la parte interior mediante la técnica del batoning o batoneo. Eso quiere decir que cogeremos un tronco, ¿vale? Por ejemplo, un tronco como este es pequeñito, podríamos uno más grande, y mediante el cuchillo nosotros batonearíamos con ayuda de otro palo, golpearíamos sobre el lomo del cuchillo y aquí estaría el filo. Y al empujar hacia abajo lo que habría es abrir el tronco en 2. Luego lo volvemos a abrir y lo tendremos abierto en 4. Toda la parte central estará completamente seca. Y ahí es donde viene la técnica del emplumado. Básicamente, con ayuda de un filo, voy a buscar un palo y os enseño un poco cómo funciona. Bien, técnica del emplumado. Esto se puede hacer con troncos grandes mediante la técnica del batoneo o incluso con troncos un poco más pequeños. Quitamos la corteza, ¿vale? Porque la corteza tiende a aguantar muy bien la humedad. Lo que hace es que la humedad se queda entre el tronco y la corteza y entonces aguanta muy bien. Cuando nosotros, la ventaja de abrir un tronco en 4 es que cuando lo abrimos en 4 tiene esas aristas, ¿vale? Las aristas básicamente es la forma esa en forma de triángulo que nos deja. Entonces a la hora de emplumar nos es mucho más fácil porque buscando aristas es más fácil. Esto lo apoyaríamos tal que así, apoyado en una mesa, y básicamente deslizaríamos el cuchillo.
hacia abajo, creando unos pequeños bucles, ¿de acuerdo? Para esta técnica es muy importante que no bajemos recto ni hagamos fuerza. Es importante, por ejemplo, deslizar el cuchillo así, ¿vale? Al ir deslizando así, lo que harás es que estos bucles sean mucho más perfectos, mucho más finitos, y de esa manera serán mucho más fáciles de encender. Esto nos puede servir para utilizar la madera interior. Podemos sacar estacas y pequeñas, con la técnica del batoneo, seguir sacando pequeñas virutas, pero para iniciar el fuego, la técnica del emplumado nos viene muy bien, ¿vale? Voy a quitar un poco de corteza por aquí arriba para que se vea en cámara, ¿vale? Y básicamente es eso, es ir deslizando nuestro cuchillo, tal que así. Y esto irá soltando unas virutas muy finas, ¿vale? Si el tronco estuviera en buen estado, este está bastante podrido, estas virutas se nos quedarían en el palo, ¿vale? Y nos permitirían que se aguantase en el palo y poner en la iniciación del fuego todos esos palos emplumados, los podríamos poner y prendería primero la parte emplumada y luego acabaría cogiendo el tronco con más facilidad. Si os fijáis, cuando yo hago el corte, lo hago deslizando en diagonal y hacia abajo, ¿vale? Y si nos fijamos aquí, ya tenemos estos tirabuzones. Cuando tengamos un buen montón será mucho más fácil de que prenda. Y esto nos puede servir para hacer también un pequeño nido que se nos encendería más rápido. Si tenemos un nido como este pero que está húmedo, lo podríamos poner en medio en la base, ¿de acuerdo? Añadir bastante cantidad y encender un fuego con mucha más facilidad. Otra técnica que podemos implementar a la hora de hacer batoning es, si no queremos estar así, yo por ejemplo ahora me duele bastante el dedo porque recientemente me rompí la muñeca y a día de hoy aún no tengo la fuerza suficiente, pues hay otras técnicas. Mira, os enfoco un poquito más abajo, ¿vale? Lo primero de todo sería buscar un sitio donde apoyar bien apoyado nuestro cuchillo. Para ello es importante que sea, me gustaría al menos, que fuese un cuchillo que tenga un percutor aquí, ya que con un palo podría acabarlo de clavar en la mesa, en el suelo, en un tronco, en un tronco, ¿vale? Y este se quedaría fijo. Mediante esta técnica yo lo que consigo es que lo único que tengo que hacer es deslizar el cuchillo, deslizar el palo sobre el cuchillo, y me es mucho más fácil estar sacando virutas. Como veis, voy mucho más rápido, y si este estuviese bien clavado, porque con un martillo o con un palo, perdón, le he dado golpes por arriba y está bien clavado, nos saldrían muchísimo mejores las virutas e incluso las podemos hacer mucho más largas, ¿de acuerdo? Aunque con ambas técnicas, si la técnica es correcta, nos saldrían palos perfectamente, o sea, emplumados perfectamente, ¿vale? Como veis, ahora ya empiezo a ir a la parte más interior y los bucles ya quedan mejor porque ya no está tan podrida la madera, e incluso algunos se empiezan ya a quedar en el palo. Siempre buscaremos esa arista, ¿vale? Ahora era redondo, así que iremos girando el palo buscando las aristas, ¿de acuerdo? Una vez tengamos las aristas, nos será mucho más fácil sacar esos emplumados más finos, que se queden bien en el palo, ¿veis? Aquí ya tendríamos un pequeño emplumado. Aquí no he tardado mucho, lo he hecho rápido, ¿vale? Simplemente para que lo vieseis, pero veis, tenemos aquí unos emplumados con unos tirabuzones muy bonitos. Si siguiésemos emplumando, básicamente pondríamos esto en el fuego, esto prendería bastante bien, bastante fácil, y acabaría cogiendo el fuego en el palo, y sería otra técnica a tener en cuenta a la hora de hacer fuego. Y bien, luego ya pasaremos a hablar de diferentes técnicas y diferentes elementos para encender el fuego. Pero cuando hablamos de supervivencia o bushcraft, digamos que el mejor, el más conocido, es el ferrocerio. No deja de ser una barra como esta, a la que cuando nosotros rascamos con un objeto a 90 grados saca chispas, ¿veis? ¿Ok? Entonces nosotros lo que haríamos es apoyar aquí y enviar esas chispas hacia nuestro montoncito de yesca. Esto lo podemos hacer con el rascador que suele llevar, pero también lo podemos hacer a 90 grados con la sierra. ¿Veis? Saca muchísima más yesca, igual que con nuestro cuchillo, ¿vale? También saca muchísima más yesca. Los rascadores están pensados para eso, pero tampoco es que sean muy útiles, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que hay diferentes técnicas en las que nosotros utilizamos el ferrocerio. Una sería rascar y tirar hacia allí. El problema que tenemos es que al darle, nosotros podemos golpear toda la yesca y que ésta se vaya lejos. Otra técnica, que es la que también me suele gustar más, es básicamente nosotros apoyamos la sierra, y la sierra suele hacer esta parte curva,
y esta parte está más baja, ¿vale? Porque si las lanzamos de aquí, esas llamas incandescentes, esas chispas incandescentes tienen que llegar hasta allí, hacen más recorrido y pierden temperatura por el camino. Si lo hacemos con esta parte de aquí, el recorrido es mucho más corto, como veis podemos hacer así, y el recorrido es más corto, ¿vale? Podríamos incluso ponerlo bien colocado, ¿vale? Y ya tendríamos nuestra llama. Básicamente apilaríamos un poquito para que coja todo bien, ¿vale? Para que prenda bien, mirando de no asfixiarlo, y ya tenemos nuestro fueguecito hecho con un ferrocerio. Para mí esta es la técnica que más me gusta, suele ser la más fácil. De nuevo, me ha costado, pero es porque me duele el dedo, pero la hemos podido hacer con relativa facilidad. Apagaremos, ¿vale? Lo dejamos bien apagado, intentando que no se vuelva a encender, básicamente porque estamos en una temporada en que no se puede hacer fuego y puede llegar a ser peligroso dejarse algunas llamas. Voy a buscar un poquito de agua para apagarlo bien y continúo explicando. Y bueno, a la hora de hacer fuego hay muchísimas técnicas. Os voy a decir un poco cómo funcionan, pero no os las voy a mostrar porque si no este vídeo podría llegar a durar hasta 3 horas, ¿vale? Primero tenemos el taladro manual, ¿vale? El fuego por fricción. Os pondré también imágenes en pantalla, que es básicamente un palo muy recto sobre otro palo y nosotros con ayuda de las manos y con un movimiento tal que así vamos subiendo y bajando. A mí esta no me sale, es una técnica muy complicada de implementar. Al hacer esto, al friccionar las dos maderas, lo que hará es crear una viruta poquito a poquito, luego le haremos una especie de corte nube para que esa viruta se oxigene y no se asfixie, porque al final estará en una madera que se habrá hecho un surco. Nosotros le haremos una salida con el cuchillo para que se airee, ¿vale? Y mediante esta técnica nosotros lo que conseguiríamos es una brasa, volveríamos a necesitar el nido. Después tenemos otra, este es el taladro manual, después tenemos el arco de fuego o bow drill, ¿vale? Aquí yo lo que os recomiendo es que o me pidáis que os haga un vídeo específico sobre esta técnica o que busquéis por internet por los nombres que os he estado dando y seguro que os salen técnicas implementadas como esta. Estas técnicas que os estoy mostrando ahora son técnicas con elementos que tenemos en la naturaleza o fácilmente recreables. Luego hay unas cuantas más que son con elementos que podemos llevar de casa. El arco de fuego básicamente es este movimiento que estamos haciendo así, en lugar de hacerlo así, que te acaban doliendo las manos, te salen callos, no eres tan eficiente, te cansas, sudas. Hay una técnica que es mediante crear un arco con una cuerda, os dejo también la imagen, ¿vale? Sujetamos el palo con algo, con una piedra, con una redonda o con un trozo de madera, con una muesca, para que este palo no se nos mueva, ¿de acuerdo? Y luego irá a la otra piedra. Junto con el arco, simplemente con este movimiento todo el palo rodará, ¿vale? Una vez haya rodado un poco y empieza a salir humo es cuando nosotros volvemos a hacer esa V para oxigenar esa brasa y le damos fuerte, 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 fuerte. Cuando empieza a humear apretamos, insistimos un poquito más y cuando ya estemos cansados del todo ya veremos que nos ha salido ese fuego. Es muy importante tener en cuenta bien las maderas, que no estén húmedas, que sean las más adecuadas e ir practicando porque es una técnica que no es tan difícil, esta sí me sale, pero que hay que practicarla porque cada entorno tiene unas maderas distintas y hay que saber reconocer y elegir las maneras más adecuadas para nuestro entorno. No me sirve decir coged esta y esta, porque si os digo que tenéis que coger avellano y roble, por ejemplo, vais a encontrar avellano y roble en todos los sitios. No os puedo decir una combinación perfecta, ¿vale? Debéis ir probando con diferentes elementos. Pedro, de Vida y Naturaleza, tiene muchísimos vídeos haciendo fuego con esta técnica, os recomiendo que vayáis a él, os lo dejaré también en la descripción, su canal, ¿vale? Para que lo podáis ver y veáis las diferentes maderas que va utilizando y las diferentes técnicas que hace con fuego. Para mí en España probablemente sea de los mejores a la hora de hacer fuego con elementos de la naturaleza. Es una persona de la que podéis aprender muchísimo. Seguimos con más técnicas. Técnicas con elementos naturales. Después tendríamos la técnica del taladro, que le llamo yo. Esa no cansa. Cuesta mucho más de hacer, pero no cansa. Os pongo una imagen, pero básicamente consiste en un palo recto, otro palo o dos palos que sujeten este palo recto a 90 grados y unas cuerdas en los extremos. Abajo tendrá una pieza que le dará un contrapeso y luego saldrá la punta por debajo.
Esto nosotros enroscaremos esa cuerda para que quede lo más tensa posible y a base de subir y bajar lo que hará es rodar el palo que tenemos dentro por la propia inercia que genera esa piedra. Al ir subiendo y bajando, esta irá rodando y hará la misma técnica, es una técnica de fricción que se hace mediante un taladro. Además se pueden construir taladros mediante esta técnica para hacer agujeros en madera, pero en este caso nos podría servir utilizando la misma técnica que en las anteriores con la V, etcétera, tendríamos otra manera de hacer fuego. Y luego está la técnica de arado. La técnica de arado es una técnica que no suelo ver, pero que a mí me gusta muchísimo, que es básicamente tendremos una madera a la que le habremos hecho un raíl y con otra madera que irá por ese raíl con un poquito de punta, nosotros iremos friccionando tal que así. Es una técnica que cansa mucho, que desgasta, pero que nosotros a base de moverlo así iremos calentando la madera hasta que se empezará a poner negra y luego irá empujando esa parte negra hacia allí. Cuando coja temperatura suficiente, esta ya hará unas brasitas y ya podremos traspasarla a nuestro nido y soplando volver a hacer fuego. Y bien, estas son unas pocas de las que podemos hacer con elementos naturales. Seguro que me he dejado algunas y estaré encantado de que las dejéis en comentarios para yo poderlas revisar y poder practicar, porque quizás se me haya olvidado o quizás directamente ni las conocía y me pueden venir muy bien. Pero ahora, ¿qué es lo que podemos llevar de casa? Básicamente yo lo que os recomendaría es un mechero. No uno, sino 2, 3, 4, ¿vale? Por si se rompen, por si se pierden, por si se gastan, por la multitud de cosas que le puede pasar a nuestro mechero, pero esto es lo más eficiente, porque al final no nos da chispas, sino que nos da llama. Tenemos mechero tipo este, luego tenemos un mechero tipo este lo tenemos justo como este, que saque gas igual, luego lo tenemos en tipo soplete y luego lo tenemos con esto, que saca un haz de luz que va de un sitio a otro y crea una pequeña llama. Al poner algo en su interior saca fuego. La ventaja que tiene es que va con un cargador, así que si tenemos una powerbank lo podemos recargar. Además es naranja, se ve muy bien desde lejos y si caen en el agua flotan, ¿de acuerdo? Y lo tenemos, pues lo que digo, en los 3 modelos, ¿vale? En tipo soplete, en tipo mechero normal y en el de haz de luz o como se llame, ¿de acuerdo? Luego tenemos, yendo a los clásicos, las cerillas de toda la vida. Las cerillas de toda la vida, el problema que tienen es que si se mojan, se rompen. Lo bueno que tienen es que tú sabes exactamente la cantidad de encendidos que te quedan. Cuando hace mucho viento, el problema que tienen es que nos la pueden apagar, tenemos que resguardarnos bien, pero hay una técnica que es muy buena, que es el primer momento, por mucho viento que haga, en el primer momento, como hace esa combustión, el fuego será muy potente. Entonces si lo colocamos directamente en, yo que sé, un hongo yesquero, en algo de resina de pino, eso hará que nuestra llama se traspase directamente a esa resina y avive muchísimo. Vale, como básicos. Después tenemos la lupa Fresnel, es esta de aquí. Esta está bien porque la podemos llevar siempre en nuestra cartera, no ocupa, es como una tarjeta de crédito y no deja de ser una lupa bastante grande, ¿vale? Que concentra todo el haz de luz del sol, lo concentra en un único punto y con ayuda del sol podemos guiar ese calor, esa temperatura, la podemos concentrar muchísimo en un punto y que acabe haciendo fuego. A mí no es una técnica que me guste y no me gusta por el hecho de que solo podemos hacer fuego si hay sol y durante el día, cuando lo normal y lo lógico será hacer fuego durante la noche. Así que bueno, es una técnica que tienes que ser previsor y hacer el fuego antes de que el sol se vaya. Después tenemos la técnica del pedernal. Básicamente aquí tenemos un material que está hecho de carbono, ¿vale? Y aquí tenemos cuarzo. Cuarzo o sílex son buenos para esta técnica. Problemas de esta técnica, ¿vale? La chispa es muy pequeña y es muy difícil de recoger. Entonces normalmente se suele implementar algodón carbonizado que recoge muy bien esa chispa y luego pues ya lo pasaríamos a nuestro nido y así haríamos el fuego. Esto básicamente golpeamos tal que así y conforme vas golpeando vas saltando unas chispas. No sé si se ven en pantalla, pero bueno, van saltando bastantes chispas. Bueno, no sé si se apreciarán a ver en cámara, ¿vale? Esta es una técnica que es difícil, no es muy difícil, pero ya requiere algo de práctica. El algodón carbonizado, el hongo yesquero lo recogería muy bien también si estamos en la naturaleza. Y además tiene este pedernal, ¿vale? Este acero, ¿vale? Tiene una ventaja, ¿vale? Que es esto que vemos aquí, ¿vale? ¿Veis esta redondita? Cuando antes os hablaba de hacer fuego con arco o fuego por fricción manual, ¿vale? Cuando hacíamos fuego con arco necesitábamos una pieza
que encajase la madera aquí para que rotase. Y esta viene muy bien, ¿vale? Básicamente la pondríamos sobre la madera, bien recto, con nuestro arco, apretaríamos y iríamos rodando. Nosotros normalmente cuando hacemos fuego lo que hacemos es apoyarnos en la pierna, ¿vale? Para que esto quede bien estable, porque si no lo apoyamos en nada, pues se nos irá moviendo y nosotros buscamos la mayor rectitud posible. Así que con la pierna nos ayudamos, pisamos con el pie la madera que hay abajo y, bueno, como veis, este acero de aquí, lo que nos permitiría es también implementar la técnica de fuego con arco. Y luego pasamos ya a uno de los clásicos y uno más raro. El clásico ya os lo he enseñado antes, básicamente ferrocerio, muchas chispas, muy fácil, ¿veis? Muchísimas chispas, muy fácil, y hacer fuego con esto es bastante sencillo. No es tan fácil como hacerlo con mechero, pero con la técnica adecuada, con esto podemos hacer fuego y aunque se nos moje, sigue funcionando, aunque haga un frío extremo, sigue funcionando, la posibilidad de que se nos rompa es muy baja y aunque tengamos una piedra muy pequeña, si la acomodamos bien, podríamos incluso sacar chispas, ¿vale? Pongamos que se nos ha roto, ¿vale? Solo con esto, ¿veis? Esta pequeña parte de aquí ya saca chispas. Y por último, esto ya es una pijada y la verdad es que es complicado de por sí y no es una manera que me acabe de gustar, pero se llama pistón, ¿vale? Esto pesa bastante y es un elemento que tienes que comprar, puestos a llevar entre esto y esto, me llevaría esto antes que un pistón, pero bueno, es una técnica que también existe y que os la quería enseñar. Básicamente, tenemos un tubo y otro tubo que va en su interior. Aquí lo que nosotros hacemos es poner algo de yesca. Cuando nosotros introducimos esta yesca hacia aquí, como veis tiene unas gomitas que evitan que entre y salga, bueno, más bien que salga el oxígeno. A nosotros presionar, ¿vale? Lo que hará es comprimir el oxígeno muy fuerte en el interior, ¿vale? Entonces al presionar, como veis, no deja entrar bien fuerte, entonces lo que necesita es hacer mucha presión. Básicamente nosotros sobre una superficie lo que haríamos es golpearlo, tal que así, muy rápido. Al comprimir ese aire subiría muchísimo la temperatura, lo tenemos que hacer rápido, golpear y abrir, y entonces esto ya estaría en llamas. Si os fijáis aquí está un poquito negro, ¿vale? De haberlo probado, pero la verdad es que sí funciona, tenemos una llama relativamente fácil, pero es un elemento que es bastante grande y bastante incómodo de llevar, así que siempre he preferido el ferrocerio. Y bueno, estos son algunos de los elementos que tenemos para iniciar el fuego. Seguro que hay más y como siempre, dejádmelos en los comentarios y los estaremos probando. Y aquí tenemos un poco un resumen, una pequeña masterclass de fuego. Ahora vamos a pasar a el tercer elemento de refugio, que sería el refugio en sí. ¿Vale? Hablamos de ropa, hablamos de fuego, ahora un refugio. Vamos a ello. Y bien, en cuanto a refugios, tenemos los naturales o los que nos podemos construir nosotros. Hay algunos que los podemos construir nosotros con elementos naturales y algunos que podemos construirlos básicamente con lo que sería o un tarp o un poncho. Ahora os voy a poner algunas imágenes de refugios naturales y os voy a hablar un poco de los refugios naturales. Dentro de los refugios naturales tenemos las cuevas o los salientes de roca. Básicamente una cueva, si está bien orientada hacia el sur, por ejemplo, estará bastante seca, tenemos que mirar que no pueda haber desprendimientos, que no hayan animales dentro. En los salientes de roca no es solo una cueva, sino que un saliente de roca lo que haría es que la lluvia, si viene en dirección contraria a la roca, pues nos protegería de la lluvia. Después también lo que podemos hacer es montones de hojas, ¿vale? Apilamos un montón de hojas, que es un súper aislante, ¿vale? Y una vez hemos apilado todas esas hojas, básicamente nos hacemos un huequito dentro y nos metemos en su interior. Ahí corremos el riesgo de insectos, garrapatas, serpientes, bueno, diferentes animales que nos podían llegar a picar. Pero estas es otra técnica más a tener en cuenta en una situación compleja. Después tenemos el lean-to con ramas, que básicamente es apoyar una rama en perpendicular a unos 45 grados del suelo, se apoyaría a un árbol o podemos incluso armar un trípode y encima del trípode poner ese palo y luego a ambos lados iremos apilando tronquitos, ¿vale? Formando las dos paredes y solo se entrará por la parte delantera, ¿vale? Y entonces una vez hemos apilado esos palitos, encima le podemos cubrir con hojas para que nos haga de mayor aislante. Después también podemos tener lo que sería un tipi hecho con ramas, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es un tipi, pues básicamente haríamos un tipi, apilaríamos palos y también con la misma técnica que el lean-to, lo que haríamos es apilar un montón de hojas y ahí también tendríamos un muy buen refugio.
Y por último tendríamos una zanja cubierta, podríamos hacer un agujero en el suelo, apilar unas ramas encima y encima de estas ramas apilar lo que vendría siendo hojas, que también nos haría de cobertura. Además es un refugio que es bastante discreto porque como no sobresale de la superficie del suelo está bastante oculto. Y después ya hay pues otros que son más relacionados con el tema de la supervivencia invernal, de la que tenéis un vídeo de cómo hacía diferentes tipos de refugio en naturaleza, también os lo pondré en la descripción. Son refugios hechos en invierno, con nieve, con mucho frío, y ahí pues podríamos tener desde un iglú ruso, una zanja en nieve, ¿vale? Hay muchísimas técnicas que podemos implementar para podernos refugiar en situaciones de nieve. Y ahora vamos a pasar a los refugios que se hacen con elementos que podemos llevar en la mochila, que serían el tarp o el poncho. Y bien, aquí tenemos un tarp y aquí tenemos un poncho, ¿vale? Con estos dos elementos podemos hacer dos refugios. Vamos a hacer el mismo, ¿de acuerdo? Básicamente uno fácil y rápido de hacer que podáis recordar, ¿de acuerdo? Un tarp, para el que no lo sepa qué es una lona impermeable de dimensiones, puede ser de 3×3, 4×3, 4×4, aunque lo estándar, lo más normal es que sea de 3×3. Si tenéis que comprar uno, os recomiendo que sea de 3×3, más que nada porque la mayoría de vídeos que hace la gente o la mayoría de tutoriales que encontraréis se hacen con tarps de 3×3. Además, a nivel de peso está bastante equilibrado. Aquí tenemos 500 gramos, ¿vale? En 500 gramos tenemos lo que vendría siendo una tienda de campaña. No tendrá mosquitera, no será lo más cómoda posible, no estará lo más herméticamente cerrada, pero sí que es verdad que pesa poco y es súper versátil porque se adapta muy bien al terreno. Si tenemos una tienda de campaña, tendrá que ser un terreno perfecto en el que quepa. Si tenemos un tarp, podemos adaptar nuestro refugio a el terreno. Vale, hoy os voy a explicar solo una única técnica, aunque tenemos diferentes vídeos en el canal donde explicamos diferentes configuraciones, ¿de acuerdo? Aquí os voy a enseñar la más básica. También os dejaré en la descripción cómo con una línea madre podemos hacer diferentes tipos de refugio, ¿vale? Os dejaré un enlace en la descripción de un vídeo que hice anteriormente. Pero básicamente ahora os voy a enseñar a hacer una línea madre, que básicamente es una cuerda que va de un árbol a otro, y como al estilo canadiense, o sea, con dos aguas, haremos una especie de triángulo y solo necesitaremos línea madre, 4 piquetas a los lados, y ya tendremos nuestro refugio hecho, ¿vale? Después ya podemos hacer pequeños detalles, pero así básicamente y a grosso modo haremos un refugio justo por aquí, a ver si encuentro un sitio bueno y lo hacemos. Y bien, aquí tenéis un refugio hecho con un tarp de 3×3, tiene 3 metros de largo y debe tener como 1,5 metros o 2 metros de ancho, depende de lo alto que lo hagamos, pues se hará más estrecho y más alto, y si lo hacemos más bajo, pues se hará más ancho, pero más bajo, ¿vale? Es un refugio que es abierto, que está bastante expuesto, que viene muy bien para el verano, por si nos llueve, o incluso en primavera, que las temperaturas no son muy extremas, y se aguanta bien el frío. Básicamente hemos tirado una línea madre, de la cual ya os dejaré un vídeo de diferentes maneras de hacer una línea madre. Ahora os lo explicaré un poco por encima. Pero básicamente hemos rodeado con una cuerda, ¿vale? Yo aquí he hecho un sistema que es muy rápido de hacer. Rodeamos con una cuerda que tiene un mosquetón y esto ya queda anclado a este árbol, y esta línea madre va hacia el otro lado. Y aquí haremos un nudo tensor. De nudos tensores hay muchísimos, ¿vale? Yo aquí he montado un sistema que básicamente con 2 Prusik, que es un tipo de nudo, podemos ir tensando poquito a poquito. Aquí también tenemos el Prusik, que es lo que aguanta las argollas estas de nuestro tarp, ¿vale? Este Prusik, lo que tienes es que con el dedo lo puedes mover, ¿vale? Y se afloja, lo puedes tensar, pero por sí solo no, ¿vale? Por sí solo, si nosotros tiramos de aquí, no se afloja, solo se puede mover si lo tiramos de aquí. De nuevo os dejaré vídeos de Prusik, de cómo armar refugios solo con una línea madre, de diferentes tipos de líneas madres. Pero veis, tenemos un refugio muy espacioso aquí dentro, podemos caber 2, incluso 3 personas. Mi mujer, mi hijo y yo cabríamos perfectamente aquí durmiendo porque tenemos 1,5 metros, ¿vale? Así que podríamos dormir apretados, pero refugiados de la intemperie y de los problemas meteorológicos que pudiéramos tener, como podría ser un viento intenso. Entonces nos pondríamos con el viento que diese o a este lado o a este lado, y no aquí o aquí, porque de poco servirían, ¿vale? Pero tendríamos una manera de poder dormir relajados, tanto del viento, la lluvia, incluso si hace mucho calor con este propio toldo, lo haríamos más abierto. En lugar de poner estas piquetas aquí, llevaríamos el toldo de aquí
aquí, ¿vale? Aquí estarían los extremos del toldo y lo tiraríamos hacia atrás, ¿vale? Entonces haría como una especie de techado en el que nos podríamos cubrir del sol intenso. Ahora vamos a enseñaros cómo podemos hacer prácticamente lo mismo, pero con un poncho. Y bien, aquí tenéis el refugio hecho con la misma línea madre, ¿de acuerdo? Este es mucho más pequeño, sería individual, ¿de acuerdo? Pero también nos protegería de la inclemencia meteorológica. Además tiene la parte interior aluminizada, lo que nos puede venir bien en un día de frío, ya que el calor que nosotros emanemos volverá rebotado hacia el interior en lugar de disiparse. Y la técnica es prácticamente la misma, solo que es mucho más pequeño, así que hemos bajado más hacia abajo la línea madre, ¿vale? No le hemos dado mucha tensión para que pudiésemos bajarlo por si se nos quedaba un poquito alto. No lo hemos tensionado en general, ¿vale? Solo era a modo de ejemplo, ¿vale? Pero esto debería tener algo más de tensión, ¿vale? Pero bueno, eso ya corrigiendo las puntas, ¿vale? Cogeríamos aquella punta de allí, tiraríamos un poquito más y ya se tensaría toda esta zona de aquí. Y con un poncho que a la parte de poderlo llevar para protegernos de la lluvia mientras andamos, podemos montar un pequeño refugio con un elemento que yo siempre recomiendo llevar a las salidas. Bueno, lo recomiendo, debería ser casi obligatorio, por si se nos pone a llover, nos podemos refugiar de la lluvia con el poncho sobre la marcha, y además nos podemos hacer un refugio por si nos tocase pasar noche o simplemente esperar a que acampe la lluvia. Entonces dentro del poncho yo suelo llevar pues la línea madre y 4 piquetas, y así ya nos montamos esta estructura. Podemos montar otro tipo de estructuras, pero esta es una muy fácil, muy rápida de aprender, y luego si queréis más información pues simplemente buscando en internet encontraréis muchísima más. Una vez hemos cubierto los 2 primeros pilares, pasaríamos al tercer pilar, que básicamente es la hidratación, el agua, ¿vale? Yo ahora estoy cogiendo agua de aquí, del río, ¿vale? Y es un río que tiene poco movimiento, sería preferible que este tuviese más movimiento, y aún y así no sería bueno beberlo directamente filtrado. Yo aquí tengo el Katadyn BeFree, que es un filtro del que ya os he hablado, que va muy bien y yo me atrevo a beber de él directamente. Lo he probado varias veces, pero no lo recomiendo, ¿de acuerdo? Si tuviese que recomendar, os recomendaría que después del filtrado hicieseis un potabilizado. Pero yo, como podéis ver, de aquí ya me atrevo a beber directamente. Extraemos la primera agua, ¿vale? Y ahora ya bebemos. Y ya estoy bebiendo directamente, pero me interesaría filtrar primero y potabilizar después. Así me aseguro al 100% de que en una situación de supervivencia no cojo una descomposición o no cojo algún virus, bacteria o algún patógeno que pueda haber en el agua. Y ahora vamos a hablar un poquillo de ello. No siempre o todos vamos a tener filtros de estos, ¿vale?, a nuestra disposición, ¿de acuerdo? Algunos básicamente no lo llevaréis, pero con elementos naturales podríamos llevar a confeccionar algún filtro. El filtro más guarro sería básicamente pasar el agua por nuestra camiseta y las membranas del tejido, el espesor que tiene el tejido, evitaría que pasasen las partículas más grandes, ¿vale? Pero nos interesa hacer más eficiente este filtro. Podemos hacer un filtro con elementos que encontremos en la naturaleza. Básicamente podríamos coger una botella, ¿vale? Os pondré una imagen en pantalla. Una botella, en la parte de abajo coger y poner un poco de tejido, ¿vale?, para que todos los elementos que vamos a poner encima no se escapen por el tapón de la botella, ¿vale? La habríamos cortado por encima, ponemos este tejido. Y ahora aquí vamos a poner de partículas más pequeñas a partículas más grandes. Si hemos hecho fuego y tenemos carbón, lo machacamos y ponemos una buena capa de carbón, ¿de acuerdo? Después del carbón podríamos poner arena. Si no tenemos carbón, pues bueno, directamente arena. Después gravilla fina, gravilla más grande y grava más gruesa. Esto lo que haría es un elemento, serían diferentes capas que irían filtrando los diferentes grosores. Las más grandes lo que harían es quitarnos las partículas más grandes, medianas, pequeñas, muy pequeñas, y ya básicamente acabaría saliendo el agua por debajo lo más filtrada posible. Nos interesa que el filtro sea tan compacto que nos llegue a caer como máximo una gota por segundo. Eso nos asegurará que está filtrando bastante bien, ¿de acuerdo? Será lento, pero necesitamos que el filtrado sea bueno.
Y luego pasaríamos a la técnica del potabilizado. Al final, filtrar lo que hace es eliminar esas partículas, ¿vale? En el agua, pero que son partículas en suspensión, pero no elimina ni virus, ni bacterias, ni diferentes patógenos. Para ello pasaríamos a las técnicas de potabilizado. Dentro de las técnicas de potabilizado, de las que ya hablamos en un vídeo anterior, tendríamos las tres típicas que se suelen usar más en supervivencia, que sería las pastillas potabilizadoras, muy fáciles de utilizar, una simple pastilla en 1 litro de agua, nos potabiliza ese litro de agua. Luego tenemos la lejía, que tiene que ser una lejía apta para el consumo, y detrás de esa botella de lejía apta para el consumo nos pondrá la dosificación. La que yo utilizo pues son 3 gotas por litro. Cogemos 1 litro, ponemos esas 3 gotitas y igual que con las pastillas potabilizadoras, esperamos media hora a que surja efecto y nos la podemos beber. Tanto una como la otra tendrán sabor a cloro, ¿vale? Os tendrán sabor a lejía. Podemos añadirle diferentes elementos como sales minerales saborizadas que le quiten sabor o que nos den sabor a otra cosa que sea menos desagradable. Pero al final, si tenemos sed, esto nos va a quitar la sed. Así que lo que necesitamos es que esté potabilizada para que no nos deshidratemos. Y por último está la técnica del fuego. Si ponemos a hervir agua durante 10 minutos, eso también matará la mayoría de virus, bacterias y patógenos y ya será apta para el consumo. El problema es que estará caliente y si tenemos mucha sed, pues tendremos que esperar. Pero tanto con la primera como la segunda tenemos que esperar media hora. Y con la tercera, pues el tiempo que tarde, después de los 10 minutos de haber hervido esa agua, el tiempo que tarde a estar a una temperatura agradable para ser bebida. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Dónde podemos coger agua? ¿Vale? Hay muchísimas técnicas que podemos hacer un vídeo específico solo de agua, pero si lo hiciese aquí se me haría muy largo, pero podemos conseguir agua del rocío. Básicamente cogeríamos una camiseta, la pasaríamos por encima de la vegetación que esté a primera hora de la mañana con todo ese rocío, luego la exprimimos y ahí tenemos algo de agua. La podemos coger de ríos, la podemos coger de lagos, aunque no es la más recomendable. La podemos coger de la condensación de las plantas, ¿vale? Ponemos una bolsa alrededor de una gran cantidad de plantas, la cerramos y por el propio calor irá exudando y de ahí sacaremos agua. Ahí debemos tener en cuenta que esa planta o ese árbol no sea venenoso, ¿vale? Básicamente porque nos podríamos llegar a envenenar, ¿vale? Como por ejemplo el tejo. ¿Qué más técnicas? Podríamos hacer un hoyo en el suelo, poner vegetación, poner una lona, poner un recipiente, os pongo una imagen en pantalla y básicamente lo que haría es evaporar esa agua de las hojas, tocarían en el plástico, como habríamos puesto una piedra en el plástico para que hiciese así un poco de forma de embudo, todas esas gotitas de agua irían condensando, irían regalimando hacia ese cuenco que tenemos abajo. Como veis, hay muchísimas técnicas para encontrar agua. Luego hay ubicaciones en las que es mucho más complicado, como en zonas de desierto, que tendríamos que buscar las laderas nortes de las dunas, en las que, bueno, ahí todo el viento va empujando el agua hacia el interior y si cavamos ahí podríamos llegar a encontrar agua. Como veis, hay muchísimas técnicas para encontrar agua, ¿vale? Haremos un vídeo específico solo para agua, ya que me parece un tema súper importante, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, lo importante, filtrar y potabilizar. Filtrar primero, potabilizar después. Filtrados desde un filtro hasta diferentes técnicas de filtrado, incluso con las membranas de un junco, que es una planta que tiene unas membranas en su interior, podemos hacer pasar el agua por el interior y que esta nos ayude con el filtrado. Podemos utilizar el método Chilen, que también tengo un vídeo en el canal. El método Chilen es un método en el que el agua pasa por un tronco verde, ¿vale? Cogemos un tronco verde y hacemos pasar el agua por las propias capilares que envían la savia de arriba abajo. Entonces, al pasar por ahí, son capilares muy pequeños y filtran también muy bien. Como veis, hay muchísimas maneras de obtener agua, ¿vale? Ahora vamos a pasar al cuarto pilar. No me extiendo mucho en el pilar del agua porque requeriría muchísimo tiempo y un vídeo muchísimo más largo. Si lo queréis, ya sabéis en los comentarios, seguramente lo haga, aunque no lo queráis, yo lo haré y el que lo quiera disfrutar, que lo disfrute. Pero vamos a pasar al tema de la alimentación. Bien, en cuanto a la alimentación, hay dos tipos de alimentación, digamos que la que está basada en plantas y la que está basada en animales. Yo siempre suelo recomendar, sobre todo las primeras horas e incluso los primeros días, basarlo en plantas, porque pescar quizá pueda ser más rápido, pero hacer trampas y que los animales caigan en las trampas y que lo hagamos correctamente, puede que tengamos un desgasto energético muy grande y que al final no seamos capaces de cazar nada. Además, esa caza la tenemos que matar si la trampa no la ha matado, y en caso de que la haya matado tenemos que preparar ese alimento, despellejarlo, quitarle los intestinos
riñones, el hígado, toda la parte interior para aprovechar esa carne. Y eso se complica bastante más. Pero en cambio las plantas están ahí, si las sabemos reconocer, muchas de ellas nos van a alimentar. Y así que os voy a decir un listado de algunas plantas que podríamos llegar a encontrar, sobre todo en mi zona y con relativa facilidad, que os pueden ser útiles. Tenemos la ortiga, que es rica en hierro y proteínas. Tenemos la malva, que es digestiva y buena para las mucosas. Tenemos el diente de león, que se puede comer tanto cruda como cocida sus hojas, y la raíz tostada como un sucedáneo del café. Tenemos el trébol, que se puede comer al natural, cocido o en infusión. La cedera, que tiene un sabor ácido pero refrescante. El llantén, que se pueden hacer cataplasmas e infusiones. Cardo mariano, del cual se puede comer tanto el tallo, la raíz y las hojas con una ligera preparación. Tenemos los espárragos silvestres, del que se comen los brotes. La borraja, que se puede comer cocida. Después tenemos fresas, moras silvestres. El sauco, que se puede comer tanto el fruto cocido como las hojas. Las hojas no. En el sauco, me he apuntado aquí que las hojas sí, pero no, en el sauco lo que se come es el fruto. Tenemos el amaranto silvestre, del cual se comerían las hojas y las semillas. La mostaza silvestre, que además es picante y se come cocida. Después tenemos frutales como higueras, ciruelos silvestres, manzanos silvestres. También tenemos las bellotas, que se tienen que saber preparar, pero una vez preparadas son muy buenas. Bueno, aquí tenéis un pequeño listado, y también en el canal tenéis un listado que os dejaré en los comentarios con más de 25 plantas que son o comestibles o útiles para la supervivencia, y ahí os hablo en profundidad de cada una de ellas con vídeos independientes. Aquí os he hecho un pequeño listado con algún dato de cada uno de ellos, pero muchas de estas plantas ya tienen un vídeo en el canal, o voy a hacer próximamente vídeos de estas plantas y de muchas más que pueden ser útiles o aptas para la supervivencia. Después pasaríamos a lo que vendría siendo la comida animal, ¿vale? Tenemos los peces. Para peces podríamos o hacer trampas, ¿vale? Podríamos hacer algunas alforjas en las que tras el pez y no pudiese salir. Os pondré imágenes en pantalla. Podemos hacer líneas de pesca con muchos anzuelos. De esa manera optimizamos la posibilidad de que los peces puedan picar. Después podemos hacer salientes del río que se vayan a una zona en la que no tengan escapatoria, y luego hacer un triángulo que evite que puedan entrar, que sea muy fácil, así en forma de embudo, con piedras haríamos un embudo, ¿vale? Y los peces entrarían, y a la hora de intentar salir pues no podrían salir, y ahí también tendríamos pesca bastante fácil. Después los caracoles también son comestibles y ricos en proteína. Los podemos hervir y ya nos los podríamos comer. Después, en cuanto a insectos, cosas que se pueden comer son los grillos y los saltamontes. Hay muchos más, pero estos son fácilmente identificables, ¿vale? Los grillos y los saltamontes les podemos quitar las alas y las patas y nos los podemos comer, y son muy buenos para ser comidos, ¿de acuerdo? Y después huevos, si encontramos, también se podrían comer, pero podrían llegar a dar asco, depende del grado de maduración que tuviera el pájaro que hay en su interior. Podría ser que ya se estuviese formando y a la hora de comerlo estuviésemos masticando el animal. Yo recomiendo cocerlo, ¿vale? Lo hervimos durante unos 10 minutos y nos lo comemos todo, directo, tal cual. La cáscara nos dará calcio, la parte interior nos dará proteína y nos lo comeremos rápido y sin mirar. Si nos va a dar asco, tenemos agua preparada cerca, nos lo metemos en la boca, traguito y para adentro. Y luego está todas las técnicas de trampeo, ¿vale? Hay muchísimas técnicas de trampeo, podemos poner trampas. Las trampas en España son ilegales, pero bueno, en una situación de supervivencia no creo que nadie nos vaya a decir nada, y en caso de que nos pillen y nos sancionen, pues lo mejor que nos podría pasar es que nos lleven a prisión y tener 3 comidas y un sitio caliente donde dormir, y todos los pilares de la supervivencia se van al traste, porque allí ya nos los dan absolutamente todo. Vale, y luego toda esta comida se debe cocinar. Ya sabíamos hacer fuego, ¿vale? Pero hay diferentes técnicas para cocinar. Por ejemplo, cocinar sobre piedras calientes, ¿vale? Pero si tenemos carne, por ejemplo, hacemos una hoguera, ponemos una piedra encima, vigilando que esta no pete, nos alejamos un poco hasta que se seque y vemos que no pete, y luego en esa propia piedra podríamos llegar a cocinar. Si son pescados podemos hacer espetos. Un espeto básicamente es coger una rama verde, ¿vale? Clavamos el pez, lo metemos en las brasas, ¿vale? Y el propio calor de las brasas lo irá cocinando lentamente. Luego tenemos el fuego Dakota, que os había hablado antes. Básicamente es un agujero conectado con otro agujero. Este le proporciona oxígeno y nosotros podemos poner una cazuela justo encima, y de esa manera podríamos cocinar con esas propias llamas, ¿vale?
Después también podemos cocer hojas en un cuenco de corteza. Hacemos un cuenco, ¿vale? Con cortezas y ahí podemos, si son con hojas grandes verdes, podemos cocinar dentro. Podemos cocinar diferentes hojas, podemos cocinar diferentes alimentos. También podemos hervir alimentos en latas o recipientes improvisados. Por ejemplo, si tenemos una lata de fabada, pues esa lata guardémosla al máximo tiempo posible porque nos puede servir para cocinar en futuras situaciones. Podemos improvisar recipientes. Y podemos también cocinar con piedras calientes. Si tenemos un recipiente que no podemos poner en el fuego porque la temperatura sería muy alta y nos lo podría deshacer, podemos poner piedras en el fuego, cogerán mucha temperatura y esas piedras las metemos dentro del recipiente con agua y esto nos podría llevar el agua a ebullición. Esto nos sirve también para potabilizar agua. Cuando os he dicho que teníamos que hervir agua durante 10 minutos, pues lo podemos hacer mediante piedras. Y bien, ahora, alimentos que también podemos llevar en nuestra mochila, que son fáciles de llevar. Barritas, frutos secos, sopas, purés en polvo, chocolate, sales minerales en polvo, pastillas de caldo concentrado. Todo esto son un montón de cositas que podríamos llevar que ocupan poco. Pero además tenéis 2 vídeos en el canal, que también os dejaré en la descripción, en los que os hablo de un total, no sé si eran 8 recetas relacionadas con el mundo de la supervivencia, que van en frasquitos muy pequeños, que ocupan muy poco, que son raciones muy calóricas, que son muy fáciles de preparar, que son muy económicas, que las podemos poner en nuestra mochila y nos pueden salvar el día. Yo, por ejemplo, en mi kit de supervivencia ya llevo un botecito de estos que en un momento dado, si yo me he perdido, si yo estoy pasando hambre, básicamente con calentar un poquito de agua y verterlo dentro de la comida ya podría comérmelo directamente, ¿de acuerdo? Y ahora, ya acabando todo el tema de la supervivencia, unos consejos ya más básicos, más generales. Básicamente, no te sobreesfuerces buscando, ¿vale? No gastes más energía de la que vas a poder recuperar con los alimentos. Raciona con cabeza, tanto el agua como la comida. El agua es mejor estar hidratado, pero guarda un poco para poder ir bebiendo poquito a poco. Cocina, siempre que puedas, cocina, ¿vale? Los elementos crudos pueden ser más perjudiciales que los elementos cocidos. Incluso aquellos alimentos que realmente nos los podamos comer una vez cocidos, seguro que son muchísimo mejores y nos pueden sentar mejor en el estómago. Y después, un caldo caliente puede ser la diferencia entre rendirse y continuar. Un caldito caliente, un día frío, tomarnos ese caldito nos dará esa energía, ese calor. Ese caldito caliente hará que nuestro cuerpo gaste menos energía en calentar el cuerpo, así que todos son beneficios y nos dará esa pequeña energía extra para salir de esa situación de supervivencia o para seguir luchando, buscando recursos y continuar con nuestra supervivencia. Y bueno, esto sería un poco todo, ¿vale? Recordad que estamos con el tema del sorteo, no sé si lo he dicho al principio del vídeo, pero tenemos el sorteo de una central energética de la marca Alpowers, es como una power bank muy grande en la que se le pueden conectar diferentes elementos con 41 miliamperios, que viene acompañada de una placa solar de 100 vatios, o sea, es un elemento muy completo y que nos puede venir muy bien. ¿Y cómo podemos participar en el sorteo? De 2 maneras, dejando la palabra clave en los comentarios, que en este caso será Fuego Dakota. Escribimos Fuego Dakota en los comentarios y eso nos dará una participación. Pero además podemos conseguir 10 participaciones extras si cogéis y compartís este vídeo en vuestro Instagram y me mencionáis. Así que en total en este vídeo tendríais un total de 11 participaciones. Después, con el conteo de todos los vídeos, haré el sorteo con tantas participaciones que tenga cada una de las personas y mencionaré en mis redes, tanto en Instagram como en YouTube, el ganador. Dicho esto, me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Por arriba tenéis la campanilla que notifica próximos vídeos. Abajo la cajita de comentario para preguntas, consejos y sugerencias. Y como siempre, ¡hasta deu!